¿Cuál es el criterio para escoger una fuente tipográfica para tu proyecto? La tipografía es un elemento de comunicación que está presente en todas partes, tanto en medios digitales como en medios impresos. Por lo tanto, no solamente basta comunicar mediante lo escrito, sino que también tiene que expresar mediante su altura, grosor, forma y el tamaño. A continuación te presentamos 6 grupos de fuentes tipográficas y te enseñamos cómo identificarlas para que posteriormente puedas clasificarlas y tener un mayor entendimiento sobre ellas. Primero comenzamos por la tipografía serif. La tipografía serif se caracteriza por tener unas terminaciones decorativas en sus remates. Esta tipografía es muy legible. Generalmente se usa en cuerpos de texto, en materiales impresos. Generalmente expresa elegancia, tradición, seriedad y profesionalismo. Una de las fuentes más conocidas es Tiny Roman o Book Antigua. Estas son muy utilizadas en presentaciones, logotipos formales, probablemente en logotipos de notarías o institucionales. Aquí podemos ver, por ejemplo, que este tipo de fuente es muy utilizada en marcas como Zara, HBS, que son marcas corporativas. Luego tendríamos la sans serif o palo seco. Este tipo de fuente se caracteriza por ser muy amigable, legible y se utiliza en gran cantidad de formatos. Y ahora mismo que nosotros estamos invadidos por información digital, lo encontramos en todas partes. Este tipo de fuente expresa modernidad, estabilidad, seguridad y minimalismo. Las fuentes más utilizadas o las fuentes más conocidas que probablemente reconozcas son la helvética, el Century Gothic, Futura, que se caracteriza por tener, por ejemplo, una gran variedad en su familia tipográfica. También tenemos su uso en logotipos, así como Huawei, AMD, Microsoft, Spotify, como en un entorno más digital, ya que muchas marcas han dejado de utilizar tipografías con remates para utilizar tipografías en palo seco, ya que son mucho más amigables a la vista. Después tenemos la tipografía script o manuscrita. Este tipo de tipografía es una alternativa cuando queremos dar un valor diferente a nuestros proyectos. Si bien es cierto, es hermosa, pero también es difícil de manipular, ya que no es muy fácil de utilizar en cuerpos de texto. Esta tipografía representa más que nada elegancia, afecto, creatividad. Puede decirse también que es femenino y seductor. Por lo tanto, lo encontramos en diversos formatos. Podemos encontrarlos en tarjetas de invitación, afichismo y en logotipos hechos en base a tipografía. Por ejemplo, Coca-Cola, Ford, Paramount. Sus fuentes más conocidas serían Lobster. También está Edwardian o Brush. El siguiente sería muy similar a la manuscrita, sería las tipografías a mano alzada. Son fuentes con un estilo mucho más personal y creativo. Se suele utilizar en firmas, en marcas personales, en arte, en moda. Por lo tanto, su uso es mucho más restrictivo. Por ejemplo, tenemos la marca Virgin como una marca que utiliza este tipo de fuentes. Si bien es cierto, no es muy aplicable en cuerpos de texto, tiene un carácter muy personal. Y también la clásica firma de fotógrafo que se suele utilizar como tu nombre y seguido de fotografías. Es una firma de fotógrafo muy clásica. Luego tenemos la slab serif o las egipcias. Esta tipografía se caracteriza por tener remates mucho más gruesos. Generalmente son cuadradas. Tiene un estilo moderno y muy impactante debido a su peso. Las características que identifican a esta tipografía sería que es audaz, es fuerte, es sólido y atemporal. Como una de las fuentes tipográficas que representarían a esta familia o este tipo de fuentes sería la Rockwell o la Chaparral o Archer también. Son muy utilizadas en portadas, en afichismo, en pósters de conciertos debido a su gran impacto visual. También lo encontramos en logotipos como Tumblr, Honda, Volvo o Sony, que son fuentes icónicas que han sido utilizadas para su logotipo. Por último, clasificaría las tipografías modernas. Este tipo de tipografías son especiales porque pueden ser tanto serif como sans serif o también como manuscritas. La característica más fuerte que tienen es que tienen un estilo futurista, impactante. Son muy utilizadas para logotipos. Muchas veces se les da un uso artístico en titulares y son muy visuales. Por lo tanto, también difíciles de clasificar, ya que son muy artísticos, por así decirlo. Entre las cuales tenemos la tipografía Loki, Viena, en cursiva tenemos la Summer Loving, pero por lo general no son muy amigables para su uso tipográfico en cuerpos de texto. Ahora que ya hemos visto cuáles son los grupos de fuentes tipográficas más importantes, te diré que una de las características más importantes que debe tener una fuente tipográfica para ser escogida es la familia tipográfica. La familia tipográfica
es la versatilidad que tiene una fuente tipográfica para su uso, ya que puede ir desde la light, medium, bold, extra bold. Entonces eso te permite utilizar la fuente tanto en afichismo, en publicidad, en títulos, cuerpos de texto, en citas. Es muy versátil, ya que eso no te permitiría una tipografía con una familia corta, dos fuentes, con una fuente especial, o probablemente que no tengan los signos de puntuación que tenemos nosotros en nuestra lengua. Por ejemplo, siempre tenemos ese problema de que no contamos con la ñ. Por lo tanto, te recomendaría que una de las fuentes tipográficas a utilizar sea una fuente que tenga ñ, que tenga tildes, que tenga comas, porque una fuente que carece de esas características no es una fuente versátil. Por lo tanto, una de las fuentes que, por ejemplo, yo más uso es Poppins. Poppins es una fuente con una amplia familia tipográfica. Es una palo seco, es geométrica, es sólida, es muy versátil. Por lo tanto, esa sería una familia a tener en cuenta siempre. Pero de no ser así y tu proyecto exige que deba tener una segunda fuente tipográfica, ya que probablemente su fuente tipográfica principal es manuscrita utilizada como firma, lo ideal sería utilizar una fuente secundaria en palo seco, ya que si utilizamos una fuente con serifas muy pronunciadas, podría entrar en conflicto con la tipografía principal o con la característica que quiere reflejar. Por lo tanto, una tipografía en palo seco es ideal. En otro caso en el que sí podríamos contar con una segunda fuente tipográfica sería en el caso en el que nuestra principal fuente tipográfica nos quede corta, por ejemplo, a la hora de hacer publicidad, o en el caso en el que tengamos una tienda online, ¿no? Un e-commerce, y probablemente necesitemos una segunda fuente tipográfica para colocar los precios. Para eso es que nosotros necesitamos una segunda fuente tipográfica. No es para tener una fuente tipográfica en el título, luego en el subtítulo y otra en cuerpos de texto. O si quieres hacer una cita y no tienes una fuente para citas, tener que buscar otra familia tipográfica con el que sí cuente, y ahí estarías rompiendo la coherencia. Por lo tanto, menos es más, siempre. Ahora que lo pienso, hay algo que podrías hacer ahora mismo y fácilmente para que ya no tengas estas dudas. Suscríbete. Una manera de cómo escoger la tipografía adecuada sería preguntarnos qué características necesitas que tenga esa tipografía. Probablemente la tipografía que necesites sea elegante y formal, moderno y amigable, alegre y creativo, o tal vez femenino y elegante. Entonces, cuando tú tienes estas preguntas y te respondes, muy probablemente coincidan con las características que te he presentado anteriormente. Entonces, de esta manera podrías más fácilmente escoger una familia o una fuente tipográfica. Otro de los problemas es tener muchas fuentes tipográficas, y a la hora de escoger una fuente es muy difícil porque no sabes de dónde tomar o no sabes cuál sería la ideal. Entonces lo que yo te recomendaría sería tener probablemente unas 10 tipografías con el cual podrás afrontar cualquier proyecto. Si te fue útil este contenido o tienes alguna duda, déjanos un comentario y déjanos saberlo.